están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Es jueves, es día como siempre, revisar toda la actualidad nacional e internacional. Por eso vamos a los titulares en CNN Prime. La PDI allanó el Ministerio de Vivienda. La diligencia tuvo relación con los traspasos efectuados desde la Seremi de Tarapacá a dos fundaciones por cerca de 1.800 millones de pesos en el marco del caso Convenios. Ante los emplazamientos de la oposición, el ministro Carlos Montes reiteró que no renunciará. Hasta en un 94% podrían subir los planes de las ISAPRES. En medio del debate de la ley corta, la Superintendencia de Salud modeló 4 escenarios de alza para que las aseguradoras logren un equilibrio financiero sin la mutualización. Hoy les vamos a contar qué es esa famosa mutualización y cuáles serían las ISAPRES que tendrían los mayores incrementos. Un 30% aumentaron las ofertas laborales de tiempo parcial en la previa de la Navidad. Se acerca diciembre, el mes más importante del año para el comercio que espera repuntar sus ventas. Murió Henry Kissinger, el hombre que marcó la diplomacia norteamericana y mundial durante la Guerra Fría. El controvertido Premio Nobel de la Paz del año 1973 tuvo un rol activo en el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende y también en tratar de que no llegara al poder. Todo eso y muchísimo más, porque aquí comienza CNN Prime. Muy atención con lo siguiente, porque hasta un 94% podrían subir algunos planes de las ISAPRES luego de indicaciones presentadas por el Ejecutivo a la ley corta y los escenarios además dados a conocer por la Superintendencia de Salud. Todos apuntan a que se debe garantizar la continuidad del servicio para los afiliados. Pero, ¿qué es esta famosa mutualización? ¿Cómo se podría evitar? ¿Cuáles son las mayores aseguradoras con los mayores incrementos? Belén Saldía tiene esas respuestas y más. Te suben los planes. A mí la ISAPRE me debe plata por este tema de las demandas que hicimos. Y no te la devuelven, po. Lo que pagamos el costo de las malas inversiones que pueden llegar a tener ellos somos nosotros, los clientes de la ISAPRES. Pareciera ser un sentir que se repite entre los afiliados a las distintas ISAPRES que existen actualmente. Ya nos hicieron un reajuste bastante considerable y con las mismas prestaciones, incluso con planes mucho más caros. Algo que podría seguir siendo un costo en las indicaciones ingresadas a la ley corta de ISAPRES, que incluyó una nueva fórmula para poner en marcha el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores. Aquí se considera que las aseguradoras se puedan ajustar sus precios base de forma excepcional para la totalidad de sus afiliados, siempre que haya una propuesta fundada. Lo que nosotros estamos trabajando y que hemos estado trabajando con prudencia y responsabilidad desde hace un año, ya se cumple un año, de hecho, de las primeras de las sentencias sobre tabla de factores, es justamente trabajar mecanismos para que permitan dar respuesta a lo que a nosotros nos interesa en primera instancia, que es garantizar la estabilidad, la continuidad de los servicios para los asegurados y también garantizar la continuidad de los servicios privados de salud. Un mecanismo que vislumbra varios escenarios con alzas, luego de que el Ejecutivo no acogiera la mutualización que propusieron los expertos. En este sentido, los incrementos podrían ir, por ejemplo, desde un 12,4% hasta un 94,4% para los afiliados de aseguradoras que se encuentren en una crisis mayor. Los dos fallos importantes de la Corte Suprema lo que instruyen es que haya una rebaja de los precios. Entonces, lo que se está haciendo acá por parte del organismo regulador es simular cuánto tendrían que subir los precios para compensar las caídas de ingresos, lo cual es un total contrasentido porque va contra la implementación de los fallos. Este es un informe presentado en medio del debate parlamentario de la ley corta de ISAPRES, donde se busca la estabilidad del sistema de salud chileno. En este sentido, se apuntó a la necesidad de no subir los costos hacia los clientes. Yo quisiera hacer un llamado al gobierno. Acá se trata justamente de no establecer más costos para la salud, sino más bien la posibilidad cierta de entender claramente que acá tenemos que entregar certezas. Y hoy día no hay certeza. Aquí hay que ser muy cuidadoso porque se trata de buscar el punto de equilibrio para que se cumplan las sentencias, pero al mismo tiempo no haya
un remedio que sea peor que la enfermedad. Por lo mismo, durante esta jornada, el Comité de Exministros para la Reforma de Salud, que fue creado para que entregara las primeras directrices sobre esta materia, entregó su informe final con 3 ejes principales. La base de las soluciones está en el fortalecimiento de la atención primaria de salud, está en la participación y la colaboración público-privada, está en avanzar bajo una lógica de seguridad social en el financiamiento. Lo que más surge por estos días es la crisis de las ISAPRES, puesto que ya se advirtió que tras la aplicación del fallo GES de la Suprema, en enero del próximo año las aseguradoras verán una baja de ingresos de un 13% mensual, lo que podría generar que estos no alcancen para cubrir los gastos de sus afiliados. Lo único que pedimos a la autoridad son condiciones mínimas para operar. Esto es, que se nos pague lo que se nos debe a tiempo. Para ello, las garantías legales que mantienen la superintendencia deben ser liquidables de forma expedita, para evitar que los recursos que posibilitan nuestro funcionamiento queden atrapados en una garantía incobrable, como ocurre aún con la quiebra de Más Vida del año 2017. Complejo panorama que viven las ISAPRES, que deberá comenzar a resolverse durante los próximos días, cuando comience la votación de la ley corta. Además, se apuntó a la posibilidad de que a través de una ley miscelánea se pueda cambiar el indicador de consumo de la salud, que define el máximo de precios base, para evitar aún más la aguda crisis actual. Bueno, los trenes en general en nuestro país, pero en particular, el tren Valparaíso-Santiago es un sueño tantas veces prometido como postergado. ¿Estará funcionando para el 2030 como han planteado las actuales autoridades? Pablo Figueroa estuvo en terreno y nos cuenta. Estas 2 imágenes son parte del limitado patrimonio fotográfico de lo que es uno de los momentos trascendentes de la historia republicana de Chile. En 1850, el lugar es Copiapó y es la llegada de la primera máquina a vapor. El primer trayecto fue de esa ciudad a Caldera. Si tú quieres desarrollar demográficamente una región, imperiosamente, tú vas a necesitar tener una buena conectividad. Bueno, después en 1870 el servicio llegaba a las capitales de provincia, a los puertos principales. En 1897 se inaugura la estación central, aparecieron los túneles, los trenes eléctricos. El mayor auge de los trenes fue el año 1946, donde viajaban 20 millones de personas al año en trenes, habiendo en Chile aproximadamente 5 millones de habitantes. O sea, cada habitante viajaba por lo menos 4 veces al tren. Poco antes de cumplir un siglo desde su llegada, comenzó la debacle en la relación de los trenes con Chile. El 17 de febrero de 1986. Urgente. El diario de Cooperativa está llamando. 9:45 horas, kilómetro 149, línea férrea, Santiago-Valparaíso, sector Villa Alemana. Por causa que se investiga. El choque de 2 trenes, los que llevaban 1.306 pasajeros, en donde fallecieron 84. Hubo más de 500 heridos. Es considerado el peor accidente ferroviario del país. Tras la tragedia en Queronque, el servicio Santiago-Valparaíso finalizó. Pero se espera que antes de que se cumplan 50 años de esa tragedia, vuelva en gloria y majestad. El gobierno se ha planteado el tema de recuperación de los trenes como uno de sus políticas importantes. Al presidente Boric, recuperar el tren es un elemento clave. Cuando lo ha levantado en el Congreso ha recibido un apoyo transversal, ¿verdad? El aplauso es de todos los sectores cuando uno dice queremos recuperar nuestro tren. Son otros tiempos. La empresa de los ferrocarriles del Estado se encuentra en un proceso que debería ser su regreso para volver a ser un medio de transporte masivo como hace medio siglo. Mira, Ferrocarril va a cumplir 140 años el próximo año. De hecho, el primer mes, el 4 de enero, estamos cumpliendo. Y si tú ves la historia de Ferrocarriles, va muy acompañada de la historia del desarrollo de este país. Ferrocarriles abre territorio hacia el sur, también hacia el norte. Estamos muy contentos respecto de la solución, la práctica y por sobre todo la oportunidad, la experiencia, como estábamos recién hablando con el presidente de Empresa Ferrocarril del Estado, la oportunidad de experienciar este viaje, hacerlo de esta manera, que es más limpia, es más segura, porque es muy seguro viajar en tren, y por sobre todo, diría yo, voy a decir esto, es más humana, porque podemos estar conversando mientras viajamos y nos desplazamos de un punto hacia otro. El
El proyecto Tren Santiago-Valparaíso conectará la región metropolitana desde Quinta Normal con Valparaíso, con un trazado que pasará por Batuco, Tiltil, Yayay, La Calera, Limache y Viña del Mar. Además contará con 2 tramos, recorriendo cerca de 172 kilómetros. Bueno, yo creo que la gente que no ha nacido en los trenes también tiene una tremenda curiosidad de cómo poder recuperar el tren y poder utilizarlo en su cotidianidad. Y eso lo estamos viendo. Vemos cómo los servicios que vamos recuperando progresivamente van captando más demanda y entendiendo también de que el servicio ferroviario exige también que esté bien integrado con el resto de los servicios de transporte. Es decir, para que la gente llegue a la estación, por ejemplo, Cajón, que vamos a estar inaugurando pronto, hay que poder llegar a Cajón. Entonces, la gente no necesariamente tiene que caminar a Cajón, sino que tiene que buscar la forma de poder llegar ya sea en bus, en bicicleta, en automóvil. Tenemos que pensar los sistemas de transporte como tales, como un sistema en los cuales cada uno de los modos contribuye para que al final la movilidad, el acceso ocurra. Probablemente esas zonas van a empezar a aumentar sus densidades poblacionales y va a empezar a haber un desarrollo económico, demográfico, social bastante más grande. Por lo tanto, el hecho de decir, mira, el ferrocarril se justifica solamente cuando hay altas concentraciones demográficas, ojo, porque justamente puede ser la falta de conectividad y la falta de ferrocarril el que no posibilite que ocurra eso. Por lo tanto, si tenemos un problema en nuestra región metropolitana que está sobrepoblada, que tenemos muchas personas viviendo acá, que tenemos problemas de congestión, de contaminación, hay comunas que tienen problemas, por ejemplo, de matrícula de estudiantes. Actualmente EFE cuenta con 101 máquinas, una flota que aumentará significativamente para el 2028, cuando empiecen a funcionar los tramos pequeños para llegar a Valparaíso cerca de 2030. Bueno, si la delincuencia y el temor crece, los costos económicos de cómo nos afecta y lo que cuesta combatirla también. ¿Cuánto? El doble en 10 años, y lo explica Colomba Eichholz. La última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana constató que 9 de cada 10 personas perciben que la delincuencia aumentó en los últimos 12 meses. Además del miedo natural, esto implica una pérdida en bienestar y que también conlleva mayores gastos en dinero. En un trabajo que proporciona una visión actualizada de los costos económicos de la delincuencia en Chile durante la última década, se halló que estos han crecido 94%. Casi el doble. Esto es cercano a los $7.000 millones anuales. Esto es 4 veces lo que gastamos en defensa nacional. Es aproximadamente lo que el gobierno pretende recaudar en una reforma tributaria. Es lo que estamos gastando como costo de la inseguridad. El estudio categorizó los costos del crimen en 3 grandes grupos: costos por anticipación, los cuales se definen como aquellos en que incurren privados y unidades especializadas públicas para prevenir el delito; costos por consecuencia, que se refieren a aquellos gastos directamente atribuibles al cometimiento de delitos; y costos en respuesta, los cuales comprenden los recursos públicos destinados a la identificación, persecución y sanción de los delincuentes, así como los gastos subsiguientes en materia de reinserción social. En este sentido, fueron los costos por anticipación los que se quintuplicaron a través de los años, con un crecimiento anual promedio de 21% que fue asumido por los privados. La verdad es que es bien preocupante que el gasto privado haya crecido enormemente y en cambio el gasto público haya crecido demasiado poco. Porque obviamente eso significa que los que más tenemos, más recursos tenemos, municipalidades, barrios, etcétera, pueden protegerse mejor. El crecimiento del gasto que ha asumido el sector privado es de 17,4% real anual, mientras que en el mismo periodo el gasto del sector público ha subido solo 1,9% cada año. Desde el gobierno aseguran que se encuentran potenciando las medidas de seguridad para toda la población y no solamente a quienes tienen mayores ingresos, para invertir en prevención. El presidente de la República compartió una noticia muy importante, que cuando llegamos al gobierno el 35% de los municipios de Chile no tenían una patrulla preventiva municipal para prevenir el delito. Hoy hemos cerrado esa brecha a 0, que se suma a otra noticia importante que dimos ayer, que se despacha a ley
la ley de seguridad privada. Luego de 14 años de tramitación, el texto logró ser aprobado. La ley de seguridad privada regulará al personal que cumple funciones de resguardo en eventos deportivos, transporte de valores y bancos, entre otros ámbitos. Aún así, el delito sigue operando. Según las cifras del Ministerio Público, los ingresos de causas entre 2006 a 2022 aumentaron en 50%, los homicidios se incrementaron en 40% en los últimos 6 años y los secuestros se dispararon 140% en la última década. Bueno, este y otros temas son los que están también en debate, en disputa respecto de la nueva Constitución. El plebiscito es el 17 de diciembre y los queremos invitar, obviamente, como cada jornada, a informarse a través de la franja electoral. Ustedes lo saben, el voto es obligatorio, pero no solamente el voto es obligatorio, sino que informarse también debiera ser considerado un deber. Vamos a la franja. Seguimos con más noticias. Por primera vez, la Fiscalía allanó el Ministerio de Vivienda para incautar documentos sobre las fundaciones Enlace Urbano y en Red Social. Antecedentes que no le habían sido adjuntados como había pedido el Ministerio Público. Bueno, en paralelo, el ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras, que hizo el convenio con Democracia Viva, la fundación donde trabajaba su amigo, bueno, puso en duda, ¿qué cosa? La versión de la moneda sobre cuándo tuvo conocimiento el gobierno respecto del caso Convenios. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó en tribunales también? Estefanía Bustamante nos cuenta. Aquí está la denuncia que nosotros hicimos, aquí está la denuncia del 14 de agosto del 23. Aunque no han sido tiempos fáciles, sin duda este ha sido uno de los días más complejos para el MIMBU. El primer allanamiento al ministerio a 5 meses de que se conociera el denominado caso Convenios, que en Tarapacá investiga traspasos por casi 1.800 millones de pesos entre la Seremi de Vivienda y 2 fundaciones. Llegamos con una orden del Tribunal de Garantía autorizando el ingreso al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se están realizando diversas diligencias. La orden fue comunicada al señor ministro Montes, quien de manera llana, completa y absoluta se comprometió directamente con todo el equipo a colaborar. El allanamiento surge por la denuncia del MIMBU contra Aldo Bastidas, quien era exfuncionario de asentamientos precarios y antes se fue director de Enred, la fundación que recibió más de 1.000 millones de pesos y encendió las alertas de la Fiscalía, que solicitó sin éxito mayor información al ministerio. Habían solicitudes de oficio a propósito de la denuncia iniciada por el Ministerio y frente a 3 oficios, uno que se requería complementar la información, no hubo la respuesta oportuna, pero ya se resolvió. De los 4 se repartieron 3 y uno quedó como complementario a los anteriores, quedó extraviado en el camino. ¿Si nos puede explicar claramente por qué finalmente no se da respuesta a ese documento? Mire, yo creo que lo mejor es la persona que tuvo a su cargo esto que está por ahí. ¿Dónde está? Si está ahí, que venga, porque la verdad que es una cosa bien clara y transparente. Fue la subsecretaría quien tuvo que salir a dar las explicaciones por ese oficio extraviado, el cual no habría sido entregado oportunamente por una funcionaria de esa repartición. Por eso la Fiscalía buscaba antecedentes que pudiesen comprobar el vínculo entre el exfuncionario y la fundación en Red Social. Hay un cuarto oficio que pide información complementaria de un oficio de los 3 que ya se había contestado, y cuando llega la funcionaria ve la misma materia y pensó que era el mismo oficio que ya estaba contestado. Entonces, como tiene la misma materia, se pensó que era un oficio que ya estaba respondido. Créame que aquello fue muy bien aclarado por el señor ministro, estamos conformes con la respuesta. Lo cierto es que hay una orden judicial del Tribunal de Garantía de Iquique, que es precisamente con la cual estamos cumpliendo, pero además requiere voluntariedad de quien se le está ejerciendo. Eso ha sido por parte del ministro, ha entregado una colaboración absoluta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Colaboración que no hizo en solitario. La vocera de gobierno llegó hasta las dependencias del MIMBU poco después que la PDI. El respaldo debía ser claro en medio de las críticas que intensificó la oposición contra el ministro Montes. ¿A alguno se le ocurre pedir la renuncia a un ministro que fue el que inició esta investigación por una denuncia que él mismo puso? Hay que dar señales claras a veces y contundentes. Señales claras y contundentes que también quiso dar el presidente en medio de su agenda. Y donde haya personas que hayan tratado de beneficiarse de los recursos de todos los chilenos, en particular de los más necesitados, esas personas van a ser investigadas, perseguidas y condenadas. Tenemos buenas noticias y cuando hay
noticias duras hay que dar la cara. Así La Moneda golpeó la mesa frente a la inminente acusación constitucional que presentaría el Partido Social Cristiano contra el ministro Carlos Montes, además de las peticiones en el Congreso para que el mandatario remueva del gabinete al jefe del MIMBU. Presidente, por el caso Fundaciones se están robando la plata de los chilenos en sus narices y usted simplemente no hace nada, mira al techo. Llegó la hora de poder enfrentar la situación, pidiéndole la renuncia al ministro Montes. Es muy importante para el gobierno que este caso se esclarezca, por eso es que también se han tomado innumerables medidas para cerrar la puerta a cualquier posibilidad de mal uso de los recursos, de corrupción. No solo en Tarapacá hubo novedades, también desde Antofagasta, donde el ex Ceremi que renunció a raíz del caso puso otra vez en duda la versión de La Moneda. A través de una carta dijo que el 7 de junio Presidencia recibió un informe sobre el convenio entre el MIMBU y Democracia Viva, donde se acreditó que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario y que el tema nunca se ha tratado como un rumor. Como dijo en su minuto el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi. Dice que La Moneda se interrumpió formalmente el 7 de junio. Yo no me voy a referir a esas declaraciones. En absoluto. Pero, ¿hay algún antecedente en ese informe? ¿Ustedes están recabando algún antecedente? Yo no me voy a referir a esos antecedentes. Sobre la versión de Contreras, el abogado de Crispi declaró en un comunicado que su representado no se referirá a los dichos de Contreras ni a la estrategia de la defensa de este en medio de una investigación penal en curso. Niega haber recibido el informe señalado y expresó la total disposición del jefe del segundo piso para declarar ante la Fiscalía cuando ésta lo disponga. Todos los años, hay que decirlo, como todos los años, van llegando y van sucediendo distintas cosas. Y de hecho, una de las cosas que pasa es que aumenta la cantidad, de hecho, cerca de un 30% de los trabajos part-time en la previa a la Navidad. Pero el retail justamente es el que concentra mayor número de vacantes, aunque hay otros rubros del comercio que también buscan empleados temporales. Según expertos, este año hay un leve aumento en la oferta, pero también en la demanda. María Luisa Carrión nos cuenta más. Tenemos las poleras que están 2x5, que es un surtido inmenso de colores, variedades, modelos. Y después tenemos todo ese lado de ahí que también es 2x5. Comercio que se prepara para diciembre, el mes más importante del año para el rubro, el que está repleto de expectativas que hagan repuntar las ventas. Se alistan entonces, quizás no como años anteriores, pero de igual forma se ponen a disposición algunos puestos de trabajo para ayudar con el aumento de los clientes. Tenemos para 2 personas que ya están entrevistadas y ahora viene, vamos a ver cómo anda, si no se contrata más personal. Actualmente son 7 las personas que trabajan en esta tienda en Patronato, que ya tiene listas las ofertas con las que harán frente a la temporada navideña. Por eso, que se contraten 2 personas extras no es un tema zanjado, al menos por ahora. Estamos probando con 2, vamos a ver si, porque el año pasado fueron 4. Vamos a ver cómo anda la cosa y ahí vemos si podemos traer más gente o no. Quien también verá cómo anda la cosa es su vecina, que reconoce que en algunos momentos se ve sobrepasada por el mayor flujo de clientes, pero que aún no decide si contratará a una persona más durante diciembre. Somos 3 chicas, entonces porque se nos llena la tienda. Siempre, más que todos los fines de semana, estamos súper llenos. Entonces, dependiendo también de eso, de si estamos las 3, creo que todo bien. Pero a veces hemos estado tenemos que a veces estar 4 personas acá en la tienda porque se nos llena mucho los fines de semana. Persona que es contratada por el día. Patronato espera un aumento de hasta un 50% en sus ventas durante diciembre, un mes clave para su funcionamiento durante el año. Sin embargo, son cautelosos a la hora de plantear proyecciones laborales. En el caso de las personas que tienen un dependiente, fácilmente va a ser uno más. Y los locales más grandes, por lo menos entre un 15, un 20% más de contratación. De ahí los locales que tengan más afluencia de público, de todas maneras que suba un 50, un 60%. Pero que se duplique la contratación lo veo difícil. En diciembre, en general, aumentan un 30% las ofertas laborales con respecto a un mes normal y en este en particular, según varios expertos, hay un 22% más si se compara con diciembre del año pasado. Este año se volvió a activar las ofertas laborales para el área de retail,
principalmente para el cargo de ejecutivo de venta de tarjetas de crédito de tiendas comerciales, ¿verdad? Básicamente porque las personas hoy día no cuentan con dinero en efectivo, por lo tanto las empresas de retail le dan la oportunidad, ¿verdad?, de acceder a crédito para poder comprar en particular los regalos navideños. En tanto, según los primeros sondeos, este 2023 hay un 15% más de personas buscando un empleo durante este mes. Y si vamos al detalle, son más mujeres que hombres, un 21% superior. Pero, ¿de qué tipo de trabajos estamos hablando? Hoy nosotros dentro del portal contamos con más de 95.000 vacantes disponibles y vemos que las áreas que más predominan, con un 30%, es todo el área comercial, venta, seguro, negocios, y después le sigue todo lo que tiene que ver con producción, logística y distribución, cercano a un 24%. Y después siguen todo lo que son otros, y ahí entra toda esta gama de turismo, gastronomía y apoyos dentro del retail. Principalmente vamos a encontrar como apoyo en tienda, promotores de Navidad, también cargos como apoyo de bodega, todos estos cargos que van a estar como atendiendo y soportando la operación de las tiendas. Tenemos más de 3.000 puestos de trabajo disponibles en este tipo de ofertas, y a pesar de que vemos que hay una disminución respecto al año pasado de un poco más de un 13%. Leve diferencia con otras proyecciones, pero lo cierto es que un trabajo part-time en diciembre puede abrir las puertas para continuar en enero y febrero y, ¿por qué no?, durante todo el año. El Congreso despachó a ley una normativa que establece un nuevo marco regulatorio para la seguridad privada. Bueno, con esta iniciativa se van a modernizar las exigencias para los guardias de, por ejemplo, los centros comerciales y los eventos masivos. El proyecto estuvo en tramitación, escuchen bien, durante 14 años y hace poco ingresó al llamado Fast Track legislativo. Los detalles con Daniela González. Resultado de la votación: por la afirmativa, 26 votos, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad fue aprobado en el Senado el informe de la Comisión Mixta sobre la ley que establecerá un marco regulatorio para la seguridad privada en Chile. Esto es bien importante porque este es uno de los proyectos que estaban además en la agenda de seguridad, y con esto culmina un trámite muy relevante respecto de la seguridad privada. 14 años esta ley se mantuvo durmiendo en el Congreso. Finalmente fue aprobada y apunta directamente a la seguridad privada en las empresas. Entre algunos de los puntos que establece la normativa está la actualización de los criterios para establecer qué compañía está obligada a tener seguridad privada. Antes debían tener una caja de mínimo 500 UF para contar con guardias. Ahora eso se flexibilizará. Además, regularemos los eventos masivos por una razón muy simple. Un buen trabajo en seguridad privada maximiza el rol de lo público y queremos maximizar la presencia estatal para cumplir con la responsabilidad que tenemos. No es menor llegar a acuerdos tan importantes y fundamentales para el país después de 14 años en solo 4 meses. Los guardias deberán contar obligatoriamente con cámaras de seguridad en algunos casos y también tendrán que actualizar sus capacitaciones para distinguir los distintos niveles de riesgo. Regular la seguridad privada, también entregarle facultades a la seguridad privada, proteger a quienes cumplen funciones en la seguridad privada es determinante porque la seguridad de un país requiere colaboración entre las instituciones y también coproducción. Hay muchos espacios donde la seguridad tiene que llevarla adelante la seguridad privada. 300.000 personas en nuestro país trabajan en seguridad privada. Eso quiere decir que hay 5 guardias por cada un carabinero. La antigua leyes que existían, ¿cierto? No había una definición clara de qué era esta seguridad privada. Hoy en día se especifica, dice que, ¿cierto?, va a ser sobre cualquier tipo de actividad que importe la seguridad pública. Esto es una buena noticia porque, entre otras cosas, va a permitir una mejor coordinación entre la seguridad privada y la seguridad pública. Va a aumentar la posibilidad de tener mayor número de guardias privados en los centros comerciales. Define mejor cuáles son las empresas que están obligadas a tener seguridad. Así se establece, por ejemplo, que las empresas tendrán la obligación de denunciar y presentar pruebas de eventuales delitos al Ministerio Público en un plazo máximo de 24 horas. También la ley señala que se modernizará la capacitación de los guardias, certificado que hasta hoy entregaba Carabineros, pero que pronto quedará en manos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nosotros verificamos que cada componente, cada empresa, cada persona cumpla con 3 idoneidades. La idoneidad profesional, que significa que haya sido capacitado para la función que corresponda.
La idoneidad moral, que significa que nosotros verificamos que no tengan antecedentes penales que puedan afectar su desempeño, y la idoneidad cívica, que establece que la persona no tenga una cantidad de deudas que sea exagerada, que pueda hacerla propensa a cometer delitos. Por eso se fortalecerán las funciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito y se cursarán infracciones a las empresas en casos de incumplimientos. Noticia que alegra a muchos porque después de 14 años se aprueba en solo 4 meses una ley fundamental para la seguridad del país. Parlamentarios de Renovación Nacional presentaron un requerimiento a la Contraloría acusando intervencionismo electoral por parte del gobierno. En La Moneda reafirmaron la idea de que la ciudadanía concurra con todos los argumentos de juicio a las urnas. Los detalles con Francisca Cárdenas. Una gráfica digital que la Secretaría General de Gobierno publicó hace una semana a través de una red social del Ministerio, pero que fue bajada en cosa de minutos de las redes donde se había publicado. En caso de que gane la opción a favor, se promulgará la nueva Constitución de la República tras ser publicada en el Diario Oficial. Si gana la preferencia en contra, seguirá la actual Constitución y no habrá un nuevo proceso constitucional. Por este afiche, los diputados de Renovación Nacional decidieron presentar un requerimiento a la Contraloría acusando intervencionismo electoral por parte de La Moneda en la campaña informativa. En insistir en intervenir en esta campaña y en la anterior de igual forma, por eso fueron debidamente reprendidos por la Contraloría en su momento. Hoy hemos presentado un documento para que la Contraloría investigue respecto de un volante que la Secretaría General de Gobierno sacó hace unos días. Una sola gráfica que no correspondía a los lineamientos de la campaña del voto informado. Y por lo tanto se bajó inmediatamente de las redes, se corrigió, porque efectivamente el lineamiento de la campaña de voto informado es entregar información precisa sobre los procedimientos administrativos, jurídicos, de lo que sucedería si es que gana una opción u otra. En el documento también se acusa al gobierno de intervenir a través de las declaraciones del propio presidente Boric, quien este miércoles, en medio de la inauguración de un centro para mujeres víctimas de violencia, advirtió que no se debe retroceder en sus derechos. Que la utilicen para inducir el voto en contra nos parece que francamente no corresponde, que habla de poca transparencia, que en definitiva se aleja de la objetividad que uno espera en la información oficial. Bueno, al final se critica porque sí, se critica porque no. Vamos a garantizar que se ponga la mayor información posible para que los chilenos concurran al plebiscito con todos los elementos de juicio necesarios. Más allá de esta polémica, también hay diferencias en los temas que se discuten en la campaña. El peligro que correría la ley de aborto en 3 causales es una de las principales advertencias de la campaña por el en contra. Mientras que la a favor sigue intentando revertir esa postura y apuntar a que se terminaría con un largo proceso constitucional. La verdad es que le están mintiendo en cuanto a que esto pone en problema la ley de las 3 causales. ¿No es así? Solo leo desesperación, solo leo que no hay un repunte en la encuesta y solo leo que su estrategia no está funcionando. Pero desde la favor y la derecha también cuestionan la oportunidad con que el gobierno, especialmente esta semana, ha realizado anuncios en materia de seguridad, presupuesto y también algunos adelantos en educación con la posibilidad de terminar con el CAE. Yo no sé si eso podrá incidir en la votación o también, mirado desde otra perspectiva, puede ser que están intentando de alguna manera con anterioridad capitalizar lo que puede ser la victoria en contra. No es extraño que en periodos electorales los gobiernos se pongan más activos y estén más disponibles para colocar esas ofertas sobre la mesa. Eso es lo que está pasando en estos últimos días. Estrategias de los partidos y en paralelo los intentos del gobierno por posicionar una campaña informativa sin intervenciones en medio de la recta final de cara al plebiscito del próximo 17 de diciembre. Bueno, hoy continúa la audiencia de formalización de Camila Polisi y de otros 4 imputados por las irregularidades y eventuales delitos en los traspasos de fondos desde la Gobernación Regional del Biobío a la Fundación ENTI. La Fiscalía catalogó el accionar como el de una, comillas, empresa delictual que habría buscado replicarse en otras regiones del país. De ello nos cuenta Valentina Nieto y Macarena Román. No existió nunca el interés de realizar
aquello para lo cual se obligaron a la celebración del convenio. Evidentemente con el nunca pensamos, yo nunca pensé que iba a quedar la cagada que quedó con el tema de las fundaciones y ahora andan todos perseguidos y quieren ver la hueá hecha. En realidad esto era una empresa delictual, es un negocio, una fórmula. Yo estoy tratando de que seamos vivos, eso, de que no nos pase la hueá que les pasó a los otros hueones. Habría sido un mecanismo defraudatorio planeado hasta el último detalle. Funcionarios del GORE le dan la fórmula, la semilla de la maldad, para encontrar cuál es la fórmula para defraudar y utilizar, ¿no es cierto?, este sistema. Hay que hacer una ceremonia de cierre donde se le entregue un cartón a alguien que diga capacitación de, no sé, de lo que sea. Fue la propia voz de Camila Polisi la que detalló la estrategia que tanto ella como los hermanos Sebastián y Diego Polanco habrían utilizado, todo registrado en los audios que este jueves se presentó la Fiscalía en la segunda jornada de formalización. ¿Es posible que, por ejemplo, pase para mañana la audiencia? ¿Es que podría darse la situación? No depende de nosotros, caballeros. Y es que con el paso del día la expectación también aumentaba en una audiencia que nuevamente se extendió por más de 8 horas y en donde se detalló como no solo Polisi y los hermanos Polanco, también los 2 exfuncionarios del GORE habrían coordinado lo que a juicio de la Fiscalía es un negocio delictual. Compramos la hueá de la empresa, postulamos una hueá, una Araucanía, o sea, había todo un plan, ¿cachai? Claro. Un plan que no tuvo éxito. Habrían entregado boletas y facturas ideológicamente falsas, todas de amigos y conocidos, a quienes instruían cómo debían simular haber prestado servicios tanto a la Fundación ENTI como también a la OTEC Frumisal, entidades que supuestamente capacitarían a los vecinos del barrio norte de Concepción. Te quería pedir un favor, dice Sebastián Polanco. ¿Has realizado alguna vez una boleta honorario? No. De Javier. ¿Sabes hacer el inicio de actividad en impuestos internos? Se hace por la página con clave única. ¿Puedes hacerlo? Pago por la paletea. Solo uno de los varios mecanismos que se habrían ideado. El contenido de esta libreta de propiedad de Polisi es también parte de las principales pruebas. Contenido que dejó al descubierto no solo cómo habría falsificado firmas y timbres. Aparece una firma trazada de manera vertical de doña Camila Polisi y luego unas distintas firmas con un timbre de Fundación ENTI. También como planificaron la repartición del dinero en este gráfico hecho a mano y en donde se detallaban los distintos montos de los 250 millones de pesos que se habrían adjudicado en el convenio con el gobierno regional. Estamos demasiado acostumbrados a que queremos que al final del día toda conducta sea delito. Estamos en presencia de un tipo penal de estafa en los hechos imputados. No estoy diciendo que no haya algún ilícito. Y es que según la Fiscalía no habrían falsificado solo boletas y facturas. Para mantener su fachada simularon también las firmas de los vecinos del barrio norte de Concepción, a quienes se les habrían realizado las supuestas capacitaciones de la Fundación ENTI. Su señoría, 94 señalan nunca haber firmado las listas de asistencia que se les exhiben. Hay 30 que señalan sí, firmé. Pero de esos 30 señalan yo nunca participé en una capacitación. No solo eso, porque además 2 de las personas que figuraban en el listado de vecinos ya estaban fallecidas. El resto poco sabía lo que estaba firmando y es que en realidad se les dijo que era una encuesta para mejorar las fachadas de sus casas. No fue el único artilugio. Hace todo este camino a La Plata. Primero el Tatán, la policía y la OTEC. No. La OTEC me lo pasa a mí. Yo se lo paso al Tatán y el Tatán a la policía. Era la ruta que habrían ingeniado para desviar los fondos que les entregó el gobierno regional. Movimientos entre sus cuentas bancarias, autotransferencias y varios giros en efectivo por más de 76 millones de pesos habrían sido parte de las técnicas. Y solo escuchamos a la Caperucita, el culpable siempre será el lobo. Por lo menos podremos coincidir en que las cosas no son tan así como se han planteado. No hay engaño alguno, no hay una representación, un ardid que en definitiva pudiéramos entender de que
por lo menos hasta esa instancia, la señora Police quisiera o se presentara con cierto engaño. Una cronología de hechos que argumenta la Fiscalía constituyen los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad, lavado de activos y fraude al fisco. Bueno, con un inédito anuncio sobre un fondo de pérdidas y daños por desastres, se dio inicio a la COP28 en Dubái. Un avance que muchos esperan sea en concreto una buena señal de lo que logre esta conferencia de las partes, la que además, según advierten los expertos, debiera ser un punto de inflexión para frenar el calentamiento de la Tierra. Javier Albornoz reportó este tema y este es su informe. Invito a la COP a adoptar el proyecto de decisión contenido en el documento FCCC/CP/2023/L.1. Al no haber objeciones, así se decide. Con esta ovación concluyó el primer día de la COP28, debido a un gran anuncio. Se concreta así la creación del Fondo de Pérdidas y Daños por Desastres Ambientales, un acuerdo esperado desde la cita anterior y que se inició con el anuncio de los Emiratos Árabes Unidos, que aportará $100 millones. El hecho de que hayamos sido capaces de lograr un hito tan significante en el primer día de esta COP no tiene precedentes. Esto es histórico. Las discusiones fueron desafiantes. Son 30 años de discusiones que concluyeron en Sharm el Sheikh el año pasado. Y las noticias de hoy sobre pérdidas y daños dan a esta conferencia de la ONU sobre el clima un buen comienzo. Con esto también los primeros aportes voluntarios se comenzaron a entregar. Ahora estamos muy comprometidos a trabajar con el Congreso para proporcionar $17,5 millones para el Fondo de Respuesta al Impacto Climático. A esto se sumó Japón con $100 millones, Gran Bretaña con 51 millones y la Unión Europea con 245. De esos, 100 serán entregados por Alemania. Esta es una emocionante noticia. El año pasado no teníamos certeza que los países quisieran sentarse a la mesa a discutir este urgente tema. Ver que hoy se materializa es un avance histórico. Que esto permite que las negociaciones puedan avanzar. ¿Se había dado a esta velocidad en las COP anteriores? No. Lo que deja un gran hito, sorprende bastante tanto a los delegados como a las diferentes partes. Es inédito y es sorprendente, pero con esto no tenemos que decir que, bueno, estamos listos. Negociaciones que comienzan de buena manera, pero que aún tienen importantes desafíos para reducir las emisiones. En esta edición se espera conocer el Global Stocktake y un mecanismo de financiamiento para la adaptación. Esta COP para nosotros llega a un punto de inflexión en el cual creemos que puede ser la última COP en la cual podemos tener todavía el objetivo de llegar a no subir a 1,5 grados la temperatura del planeta. Uno de los temas que se va a tomar, la agenda va a tener que ver con la mitigación de metano. El metano es este gas de efecto invernadero que tiene 80 veces el poder de calentamiento global del CO2. En ese contexto vamos a tener importantes anuncios el día 2 de diciembre respecto a financiamiento, por ejemplo, para acciones en la reducción de metano. Conferencia de las partes que ha tenido importantes cuestionamientos al rol del presidente de la COP, que además es CEO de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi. La presidencia de la COP28 dijo que busca por eliminar. Veamos qué tan cierto va a ser eso, porque sus planes estratégicos de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi dice que quiere aumentar su producción de aquí al año 2030. Entonces eso contradice un poco lo que quiere hacer el país con lo que busca establecer la presidencia. El éxito de esta COP28 va a ser determinada por la capacidad del presidente de la COP de convocar a sus pares gerentes de empresas petroleras del mundo para ver si son parte del problema o parte de la solución. COP28, que coincidió con el último reporte de la Organización Meteorológica Mundial, que indica que 2023 podría ser el año más cálido del que se tiene registro, además de batir el récord de la concentración de gases de efecto invernadero y el retroceso de hielo en la Antártica. Para este viernes se iniciará la cumbre de líderes. Se espera la presencia de 140 líderes mundiales en Dubái, lo que podría ser una señal de las decisiones que se tomen en estas 2 semanas. Literal, ¿es ahora o no es nunca? Pausa y regresamos a CNN Prime con todas las informaciones internacionales. Espérennos. Esto es CNN Prime. Noticias, solo noticias.
Harold Nichols es el protagonista del nuevo capítulo de CNN Íntimo que se estrena hoy jueves a las 22:30 horas. Junto a nuestra compañera Matilde Burgos, el dirigente deportivo, hizo un balance de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y aquí les damos un adelanto. ¿Qué te pareció que es, a propósito del presidente y el entusiasmo, que lo criticaran por haber ido tantas veces, que le ponían vaya a trabajar mejor? Sí, pero hay gente que no entiende y no lo va a entender nunca. Y yo, al contrario, yo creo que mientras más veces fue, era mejor para los deportistas, para todos los que estaban ahí, para el país, ver a la autoridad máxima del país involucrarse en una actividad deportiva de nivel internacional, de nivel mundial. Y cómo se involucra de la única manera que puede, como hincha. No se puede involucrar en la organización por razones obvias. Entonces, ¿y cómo le vas a no permitir eso, digamos? O sea, me parece... Ahora, yo, conociendo normalmente quiénes son presidentes en Chile, yo creo que fue poco. Yo habría esperado que fuera más. Yo, sinceramente, yo creo que habría esperado que fuera mucho más veces. ¿Por qué? Porque era una actividad donde nos unía a todos los chilenos y no me cabe duda que quizá otra autoridad habría ido más. Es que para mí es tan obvio, tiene que ir. Dentro de la atención está en las nuevas liberaciones y, por supuesto, para Chile, en esta joven que es nieta de un chileno y que además es de la primera rehén. Después del 7 de octubre, cuando se produce el ataque terrorista de Hamas, cuando toman a los rehenes, la primera vez que tenemos alguna imagen de una persona fue justamente esta nieta de un chileno. Tenemos y que llamó muchísimo la atención. De Mia Shem, exactamente. Tenemos imágenes de ella, esta joven israelí-francesa, ya lo decíamos, nieta de chileno de 21 años y que es secuestrada, de hecho, en este festival de música que se estaba realizando en una zona, en un kibutz cerca a la frontera con Gaza. Ese es el momento en que ella se reencuentra con su hermano y con su madre, que es también la misma imagen que, o más bien a su madre la hemos visto en otra imagen más reciente, cuando recibe una llamada telefónica durante el día de hoy y es notificada de la liberación de su hija. También la vimos en un momento cuando se publica este video que tú mencionaste, Mónica. Con el brazo además, ¿te acuerdas cuando que tuvo un brazo quebrado y que ya pedía, dijo por que favor, estaba siendo curado incluso? Sí, y se acusó como también que era propaganda de Hamas en el sentido de estamos cuidando. Los rehenes son rehenes igual, aunque los estén cuidando, no es como para aludirlos, ¿no? Pero ella además pedía, muy angustiada, que la liberaran lo antes posible. Exactamente. Y tú lo mencionabas, Mónica, esto fue bien trascendental porque era la primera prueba de vida de rehenes que se difundía luego de este registro. Esto fue por ahí por el 16, 17 de octubre. Imagínate la alegría de esa familia. Exactamente. Que parte, obviamente, si aquí los que más sufren en todo esto son los civiles, y el dolor de esta familia, de saber que su hija estaba, haber visto, tenían al menos la certeza de que había una prueba de vida a raíz de este video, pero saber que estaba prisionera, saber lo que estaba sufriendo, la angustia y la felicidad, como se tira a la cama, contarle al resto de la familia, me han llamado y me han dicho, ahí estaba la imagen. Esa fue cuando vimos el primer video, fue el de ella, fue el primer video de una rehén que conocimos. Y además encarnaba también toda la brutalidad de lo que estaba ocurriendo, porque tomada en un festival que era un festival por la paz, además. Y no olvidar nunca que además se dio en el contexto de que ocurre con el ataque a los kibutz, este ataque terrorista, a los kibutz que es en el sur de Israel, y los kibutz que además en general agrupan a gente que es la más proclive a la solución de los dos estados. El grupo más progresista y más opuesto muchas veces a las medidas de Netanyahu. Entonces todo es tan brutal, siempre cualquier ataque, pero lo que se vio además con este ataque y con estos jóvenes a los que tomaban, que estaban en medio de un festival pidiendo por la paz, era muy brutal. Ha sido muy brutal todo. Y también la respuesta de Israel, por supuesto, también lo hemos dicho. Exactamente. Y también son historias que reflejan que no solamente acá hay ciudadanos israelíes afectados, sino también que tienen orígenes en otras naciones. Es el caso, por ejemplo, de esta joven, también de origen francés, con lazos con nuestro país, y así también de otras naciones que en algunos casos han sido liberados también dentro de esta tregua. Hay que mencionar que Mia Shem, de hecho, fue liberada
en horas de esta mañana para nosotros, junto a otra mujer, y lo que decían desde Hamás es que estas liberaciones fueron más temprano porque estaban en una zona de la Franja de Gaza distinta al resto de los rehenes que fueron entregados durante esta tarde. Y hay toda una polémica más, Jacinta, por otro de los compromisos, porque de ambos lados se acusan de no estar cumpliendo de todos los compromisos adquiridos para esta tregua. Y uno de los que le reclama, incluso más allá de Israel, la comunidad internacional y los familiares de los que siguen siendo secuestrados por Hamás, es la posibilidad de que visite la Cruz Roja Internacional. Y ahí está la negativa de Hamás, que dice no vamos a dar luces de en dónde los tenemos. Y por otro lado está el temor justificadísimo de las familias y el reclamo de que quieren saber que a lo menos están en buenas condiciones. Exactamente. Y de hecho, durante esta jornada bajó el número de secuestrados entregados. Las otras jornadas hablábamos de más de 10 aproximadamente ese número. Hoy fueron 8. Dicen desde Hamás que no encontraron más mujeres y niños para entregar en esta oportunidad. Una versión que ha sido altamente cuestionada, por cierto, por Israel, en medio de nuevamente una madrugada muy determinante para el futuro, digo, de este conflicto, porque todavía se sigue negociando la posibilidad de extender esta tregua, pero ya hay sugerencias desde Israel que esto podría no acontecer pese a una presión internacional que ha ido aumentando en los últimos días, y con algunas partes mediadoras que hablan de la posibilidad de que esto dure hasta el domingo al menos, pero siguen esas negociaciones. Ojalá que tengamos mejores noticias aún que contarles hoy día. Claro, yo creo que para todos los chilenos es significativo, es importante la libertad de esta joven, pero hay tantos más todavía, hay tantos más secuestrados y también hay tantos más que han muerto, miles también en la Franja de Gaza, la mitad de ellos niños. Así es. Vamos a hablar ahora de Henry Kissinger, ex secretario de Estado estadounidense, ex consejero también de seguridad de ese país, una figura clave en el último siglo, que tiene luces y también hartas sombras. Hartas sombras. O sea, él marcó la diplomacia internacional en la Guerra Fría. También intentó por todos los medios que no llegara Allende al poder. Influyó también en su derrocamiento. Ahí lo vemos con el dictador Augusto Pinochet, a Henry Kissinger muy sonriente. Después vendría el cambio de postura de Estados Unidos. Aunque en esa época aunque en esa época ya se sabía, bueno, ahí está con Nixon, ya sabía claramente que se violaban los derechos humanos en forma masiva. Bueno, y uno obviamente que ahí se ve uno de los hitos, que es la visita que hace China. Y en ese momento, claro, es uno de los momentos más relevantes cuando hay uno de los hitos tal vez de su carrera probablemente. Hay un libro de él en que él recorre toda su historia en la Guerra Fría, que es muy interesante de revisar. Sí, bueno, la política de distensión con China, también con la Unión Soviética, siempre en el contexto de la Guerra Fría, uno de los puntos que ha sido destacado de su gestión. Recibe el Premio Nobel de la Paz, bien controvertido, por conversaciones secretas para terminar con la guerra de Vietnam, pero después archivos desclasificados dejarían en evidencia incluso que mantuvo en secreto bombardeos a Camboya, a Laos también, que incluso llevaron a la extensión de ese conflicto. Y los mismos archivos desclasificados en el caso de Estados Unidos dejaron también dejaron a la luz lo que fue su apoyo y su rol clave en el golpe de Estado acá en nuestro país, y también el apoyo a la dictadura. Tú mencionabas el tema de las violaciones a los derechos humanos. Hay declaraciones de Kissinger en un comienzo de la dictadura minimizando toda la información relativa a la represión hacia los civiles, como parte también de esa situación que le generó cuestionamientos, le valió incluso enfrentar ahí algunos momentos de tensión, sobre todo en exposiciones en universidades, también en el Congreso de los Estados Unidos, pero pese a todo aquello, él seguía defendiendo esa postura, algo que causaba polémica en los Estados Unidos y a nivel internacional. Claro, porque además él es uno de los ejemplos más claros de la realpolitik. Yo creo que el libro La diplomacia, el libro El orden mundial son dos de los que hay que revisar si uno quiere conocer a Kissinger, sabiendo que mucho de ello está tamizado, está con la versión propia, pero si uno quiere entender cómo se quiere él mostrar, cómo se quería él mostrar al mundo, cómo pensaba él, cuál era su forma de pensamiento, es súper interesante, porque más allá del juicio que se tenga
sobre él, es uno de los arquitectos del siglo XX y de la diplomacia mundial. Sí, de hecho, es considerado el principal arquitecto de la diplomacia estadounidense y claro, veíamos y escuchábamos, leíamos incluso también reacciones de líderes de otros países, sobre todo en Occidente, que lamentaban su muerte y también ahí destacaban lo que fue su figura, pero hay otros aspectos y el titular de un medio muy conocido, popular también, la revista Rolling Stone, donde lo califica de criminal de guerra, habla muchísimo de esa imagen polarizada de lo que genera las controversias y estas luces y sombras también de las cuales estamos hablando. Se mantuvo activo hasta el final, murió a los 100 años y de hecho a mitad de este año fue a China, recibido nada más ni nada menos que por Xi Jinping, país que a todo esto el día de hoy también extendía sus condolencias y destacaba su figura. Lo mismo Vladimir Putin en Rusia durante esta jornada. Y yo te decía, Mónica, que se mantuvo activo porque, claro, incluso siguió asesorando a gobiernos estadounidenses. El más reciente, Joe Biden. Independiente del color político, porque él trabajó bajo la administración de Richard Nixon, republicano, y por cierto también tuvo esa trascendencia entre los demócratas, pero claro, deja también este controvertido legado de esa diplomacia. Absolutamente. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y después, como cada jueves, CNN Íntimo. Ya se los contamos, les anunciamos un pedacito, les mostramos un poquito de la entrevista de Matilde Burgos con Harold May Nichols, así que no se lo pierdan, está buenísimo como cada jueves. Jueves 30 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.